Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Bueno, estamos acá en el Museo Histórico Nacional. Gracias por acercarse a la charla de este sábado, donde tenemos una edición especial, este ciclo que se llama Escena Rock, charlas con protagonistas de los 80. Se programó en el marco de la exhibición Los 80, el rock en la calle, que probablemente todos ya recorrieron. Si no lo hicieron, los invitamos a que lo hagan. Vamos a estar hasta fines de mayo, así que pueden venir cuando quieran. La entrada es libre y gratuita. Y en el marco de esa muestra estamos haciendo, además de este ciclo de charlas, un ciclo de documentales los viernes, documentales de rock, así que también los invitamos a que vengan. Bueno, hoy, como en todas las charlas de los sábados, modera Lupita Rolón, aquí presente, así que ella les introducirá a los invitados de hoy y los dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, bienvenides, como había dicho recién Caro. Estamos en otro encuentro alrededor de la muestra, justamente los 80, el rock en la calle, y la idea de estas charlas son justamente eso, que nos pasemos un rato hablando de lo que nos gusta, que es la música, y en este caso también puntualmente focalizando en esta década, en los 80, por todos los condimentos que contuvo y que de manera irrepetible ha hecho que sea la década que ha sido, ¿no? Generalmente las historias siempre se cuentan a partir de los músicos, ¿no? De los instrumentos, de los sonidos, de las letras, de las canciones. Sin embargo, hay todo un montón de cuestiones que hacen a la experiencia, sobre todo de ir a ver un recital en vivo. Y hoy vamos a tratar de desentrañar eso, luz y sonido en el rock. Y no solamente en el rock, sino casi como el comienzo de algo que estaba impensado y de algo que perdura hasta el día de hoy. Hay dos nombres que vamos a escuchar ahora, que son dos nombres que se repiten entre los músicos y algunas músicas de esa década, como protagonistas también de esa escena, que no estaban tocando instrumentos, pero sí perillas, podemos decir que estaban tocando de algún modo. Hacían sonar. Estamos hablando primero de Juan 40. Aplausos. Gracias. Decir iluminador es una injusticia y algo muy, 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 muy pequeño. Hablamos de la puesta en escena y de la luz como también algo que da climas. Es una coreografía que también se lleva adelante mientras suenan las canciones. Tranquilamente puede estar en el escenario, en vez de tocando un instrumento, poniendo climas y colores a la canción que está sonando. Así que queremos reparar ahí, queremos correr la cámara y enfocarla directamente ahí. Por eso estás invitado. Muchas gracias por venir hoy. Por nada. Bueno, y por el otro lado, un apellido emblema, un apellido que hace que a la gente le caigan lágrimas y que se pongan de pie. Así que Estela Milrud acá, muchas gracias. Hija de León, hermana de Daniel y de Inés, hija de Inés también. Bueno, a mí me parece muy flashero que podamos tener casi una hora para hablar de luz y sonido en este sentido. Al final de las preguntas que voy a intentar de compartir, vamos a socializar el micrófono por si alguien quiere hacer un comentario o aprovechar y hacerles alguna pregunta puntual a ellos. Así que, bueno, arranquemos. 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 ¿Se escucha bien? Eso, a ver. Se escucha en el fondo, así empezó la historia a partir del 80. Sí. Hasta ese momento los recitales, los músicos no tenían disponibilidad de los teatros, se lo daban únicamente los domingos al mediodía, y cuando hacían algo, la primera cosa que preguntaba es: ¿se escucha en el fondo? Después de los 80 se empezó a decir: ¿se escucha y se ve en el fondo? Ahí va. Si se escucha bien, me voy a presentar. Yo soy Juan José 40, iluminador. Hoy tengo una sensación de orgullo muy especial que me haya convocado el Ministerio de Cultura para esto, pero básicamente no es para mí. El orgullo es que soy parte del rock argentino y que el gobierno argentino, el Estado argentino se empiece a ocupar de nosotros, que fuimos tan combatidos
a través de décadas, y todo que fue tan difícil hoy es realmente un orgullo. Y también un agradecimiento a Di Meglio, el director del museo que me convocó, y a Carolina, que estuvo siempre atenta a todo lo que necesitamos. Especialmente quiero, voy a hablar un poco de la consola Gauchita, que es un poco la estrella de cuando comenzó las luces del rock en la Argentina. Y antes quiero destacar que esa consola la fabricamos entre 4 personas. Cuando el Teatro Coliseo cerraba a las 12 de la noche, íbamos a la carpintería y nos poníamos a trabajar. De esas 4 personas, 3 estamos presentes: mi querido maestro, colega y amigo, hoy nos mira desde arriba, pero cuento con la presencia de mi señora, que también estuvo en la fabricación, y Eli Poletti, que estoy muy contento que haya estado, porque así comenzamos algo que cambió mi vida. La segunda cosa que quiero destacar es que el día 7 de abril, ahora se cumplieron 45 años de la primera gira que yo hice, que subí a un micro y me fui a 1450 kilómetros de mi casa, habiendo sido previo a eso un empleado administrativo, sin saber lo que estaba haciendo. Y la persona que me dio los primeros consejos en un ambiente que es muy difícil fue el papá de Estela, don León Milruc, que además el otro día dije, pucha, yo fui compañero de habitación de una persona que me dio el ABC de cómo tenía que moverme. Así que el reconocimiento a ellos. Y bueno, nada, empecemos a... ¿El ABC cuál fue? ¿Qué es lo que te dijo? No. Fue un secreto de cómo te... Básicamente yo lo traduzco en otra cosa. Lo que yo no aprendí a negociar. Claro, pero yo lo que digo es que en la Argentina, cuando yo comencé a trabajar, y por desgracia muchos años siguió pasando lo mismo, se mentía, se incumplía y no te llevaban lo que te decían. Entonces yo analicé mucho consejos que me dieron y digo, bueno, si no miento, llego puntual y llevo lo que digo, vamos a andar bien. Y eso ya era una base en un país que estaba muy difícil. Quiero recordar a mucha gente que y además está un entrañable amigo, José Luis Fernández, bajista de Crucis, de La Máquina, que el jueves lo llamo, le mando un mensaje a las 12 de la noche y hoy me disculpé porque dije, me acordé, me puse tan emocionante y vos habrás pensado en qué andaba yo. Me dijo, no, me encantó, así que bueno. En esos años de dictadura militar sucedió que sacaron unos decretos con lo cual se prohibía la importación de equipos de sonido y de luces. ¿Cuál era el motivo? Si no hay buen sonido no se puede hacer ningún... Claro, que no se junte la gente, ¿no? Exacto. Que no se puedan hacer eventos, que no se pueda escuchar bien fuerte, rico, ni ver tampoco. Entonces, a la noche, cada uno a su casa. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Yo cuento hoy esa parte del museo, hice un videíto que los mandé a muchos amigos, y mi yerno, que es abogado, me dijo, cortala con decir eso. Bueno, pero yo digo, ante un gobierno dictatorial que me prohibía a mí comprar herramientas para trabajar, como buen argentino busqué la manera de hacerlo. Muchos de acá saben que las cosas se solucionaban con alambre y otras se solucionan con amistades y qué sé yo. Bueno, la realidad es que compré un equipo de Van Halen usado y pesaba 6,5 toneladas y un día terminó en mi taller. Yo no era que me negaba a pagar impuestos, pero de hecho lo demostré. En el año 2000 tuve la suerte de poder comprar la mejor consola de iluminación del mundo y la importé y pagué todos los impuestos. Con lo cual yo, tuve una rebeldía, pero que es un delito, o era un delito. O fue bueno, un delito, en el marco de un gobierno sea. que más Exacto. delito que ese Entonces, gobierno es también. Fue una manera de defenderme. La dictadura. Y eso posibilitó empezar, junto con el sonido que tuvo otra entrada, ellos lo importaron legalmente y todo lo que sea, pero el acontecimiento en que empezar a tener
equipo suficiente para hacer estadios de fútbol, más un rock que venía desde los años 60 creciendo paulatinamente, que yo estaba en otra historia, pero aprendí de que venían haciendo recitales, que también me tocó trabajar con la máquina de hacer pájaros un día martes en algún lugar de Santa Fe con 160 personas, hasta llegar a un Luna Park y luego a canchas de fútbol. Sin sonido eso no se podía haber hecho. Con luces, sin luces, era lo que se hacía antes, se hacía de día. Nosotros los iluminadores tuvimos la habilidad de decir a los empresarios, pero aún de día también tenés que usar las luces. ¿Para qué? Hace poco me preguntó alguien. Porque el sol te da sombra, puede estar nublado, entonces se empezó a incorporar las luces. El crecimiento fue, en cuanto a sonido, yo le recordaba a Estela que en el año 78, son situaciones muy desagradables, pero Argentina estuvo al borde de la guerra con Chile. Y viajó a la Argentina un representante del Papa, que era Zamoré, el obispo Zamoré, o el cardenal Zamoré, e hicieron una concentración católica en el estadio de River. El despliegue que hizo el Papa Don León de sonido ahí, yo no había visto ni en películas ni nunca en mi vida tanto. Era todo el ancho de River, menos el pedazo del escenario, a todo sonido. Con lo cual, eso ya estábamos todos seguros que el día que crezca a la necesidad de hacer cancha de fútbol, el equipo ya estaba en la Argentina. La calidad no hablemos porque yo no había nacido y Don León ya hacía sonido. Estela, ¿querés presentarte vos y presentar también yo soy la tu hija, apellido? Mi apellido es Milrud. ¿Se escucha? No sé. ¿Escuchamos bien? Sí. Perfecto. Yo soy la hija de León y, como dijiste, de Inés, Y de personaje. Mi papá nació en el 16 en Ucrania y vino acá cuando tenía 8 años. Solo fue al colegio primario. No sé cómo hizo o cómo se interiorizó. Le empezó a gustar el sonido. Empezó trabajando en cosas, armar una radio, arreglar una radio. Nosotros somos judíos, trabajaba para la colectividad, en los templos. Bueno, sí, de a poquito lo fueron llamando para fiestas más grandes, equipitos chiquitos para las orquestas de jazz, de rock, de tango, que venían los sábados y se llevaban 2 parlantitos con un amplificador que decía Milrud en aquel entonces. Ahí traje unas fotos que se ven la gente vestida muy antigua, con ya el nombre Milrud. Y bueno, cada vez un poquito más, congresos, convenciones, Maurice Chevalier, Lido de París, Moulin Rouge, todos los que venían usaban el sonido nuestro. Algunos, muchas cosas que yo digo son cosas que me contaba mi papá y otras cosas que yo las viví. Y bueno, y en el 70, porque antes del 70 hubo una época en que no se dedicó tanto al alquiler de equipos, un poquito. También eso, ¿no? Era nuevo, que existiera la posibilidad de alquilar equipos, sí. que no solamente que los diseñara, que hiciera una apuesta sonora y demás, sino que justamente existiera ese servicio. Los diseñaba y los armaba. Además, exacto. Claro. Y los alquilaba. Incluso algunas orquestas se lo compraban después. Claro. Y bueno, creo que durante 8 o 10 años no se hizo tanto, ya estaba yo, no se hicieron tantos trabajos de sonido, se dedicó más a la venta de equipos de transmisión y de repente en el 70 dijo, basta de vender, yo quiero lo que a mí me gusta, hacer escuchar. Y bueno, y ahí empezamos una historia nueva. Lo logró, ¿eh? Y lo logró, por supuesto, decimos acá. Ahí ya me llevó a trabajar a mí, en la parte administrativa, obvio, era lo único que hacía yo. Dani era chico, Dani mi hermano tenía 14 años, pero a los 13 ya fue a armar y a operar algo en un hotel, en Ezeiza. Antes en Ezeiza había hoteles, había un acto, no me acuerdo qué era, y mi papá no pudo ir por un problema familiar. Subieron a mi hermano, te digo, con los 13 años al taxi con los equipos y el tipo los armó y operó. Y bueno, y ahí empezó a meternos de vuelta en empresas de publicidad, convenciones, congresos, teatros. Y de repente había puesto un aviso en la guía de teléfono, que se usaban las guías de teléfono, en la M decía Milrud Sonido, 990364. 990664. 0364, sí, Hidalgo 670. Llamó en un momento unos chicos que trabajaban, te digo cómo se metió en el rock, ¿no? Porque ya venía haciendo con otras totalmente. cosas. Sí. ¿De qué manera, digamos, se empieza a abrazarse esto de quiero hacer escuchar rock, sí. además?
te digo que antes de todo eso, también algo que me olvidé, tenía una empresa de producción de programas radio, para la radio, y entonces tenía conexiones con Leopoldo Mahler, el Leopoldo Mahler de aquella época que vivía en Londres, y mandaba los discos que recién salían. Ergo, el primer disco de los Beatles, lo pasaron en un programa de esa emisora, de esa radioprogramadora. Y así todo. Y bueno, un día lo llamó un chico, dice, tenemos acá, no nos gusta el sonido que tenemos un grupito de rock medio, qué sé yo, era Spinetta. Y bueno, empezó ahí a trabajar con Spinetta, con el negro, que después los chicos que trabajaban para los grupos se quedaban trabajando con nosotros, porque cuando mi papá veía que sabían enrollar bien el cable, que trataban las cosas con cuidado, los enganchaba él para trabajar con nosotros. Y empezó. El recuerdo que yo tengo más cercano es un diciembre de 1976, Invisible, la primera vez en el Luna Park. Mi hijo, que tenía 11 meses, ese día nació Dante Spinetta, mi hijo tenía 10 meses, mi hijo mayor. Y estábamos ahí en la segunda fila, al lado del baflerío, que no era tanto, porque no nos hacía falta tanto, sí, no se usaba, sí, el baflerío. Sí. Y una señora me dice, señora, saque ese nene de ahí al lado, le va a hacer mal. No, está acostumbrado. El nene cuando empezó el show, estábamos en la segunda fila. Igual se quedó dormido. Claro. ¿Viste? Pero venía de hacía un tiempito, también un poquito, que había habido una serie de recitales en el Coliseo. Estaba hablando recién con, ¿cómo se llama Eli, la señora? Eli. Un octubre que vino María Creus a 15 días y el que operaba era mi viejo, porque no todos en esa época traían su operador. Y grababa todos los días el show y venía a casa y escuchaba qué era lo que tenía que modificar al día siguiente, y mi hijo, en vez de cantar Mi mamá me mima, decía, vos se abusó. Claro. Y así fueron, viste, mis hijos se criaron dentro de ese ambiente, así como me crié yo también, hasta que llegamos a lo que dijo Juan, y ya empezó cada vez más, querían todos trabajar con nosotros, todos los rockeros. Primero era Álvarez el que contrataba, Jorge Álvarez y Melgarejo. Después vino Oscar López, que empezó a traer a la gente. Bueno, ella mencionó María Creusa, con Oscar López, vino al Teatro Coliseo en el año 76 con La máquina de hacer pájaro, terminó de trabajar en La Bola Loca, que era un boliche muy chiquito que había en Maipú y entre Córdoba y Paraguay. Vinieron al Coliseo y en ese momento el único grupo que tenía luces con iluminador y equipos propios eran los Jaivas. El equipo era más que rudimentario, digamos, la gauchita sería de tecnología, de alta tecnología comparado con lo que ellos traían. Pero tenían muy buen gusto, muy lindas puestas, y se fueron a Francia. Y gracias a Dios, no dejo de agradecerlo, triunfaron en Francia, no volvieron nunca más. Y Oscar López empezó a vender recitales y lo ve a Franco Poletti en el Coliseo, que era el iluminador del teatro, y le dice que necesitaba que se arme algo para llevar luz a los shows. Entonces, Oscar López me dice si puedo ir a acompañarlo. Yo no sabía ni lo que era un show, yo sabía lo que era un recital en el teatro. Me vine a buscar, un sábado salimos, la quiero hacerlo más breve, vamos a un club de barrio. Bueno, ahora empiezan. Y yo lo miro y digo, ¿y cuándo apagan las luces? Claro, en el teatro la función empieza cuando se apagan las luces. Bueno, ¿cuándo apagan las luces? No, 40, esto es lo que hay. Los tubos fluorescentes, la escenografía eran los carteles de chapa, que algunos deben recordar en los clubes, Ferretería Jorgito, Mercería tal, que eran los auspiciantes del club. Y me dice, necesito modificar eso. Bueno, Poletti, que fue mi maestro y mi socio, y por sobre todo terminamos siendo mi mejor amigo, me enseñó esto. Él siguió trabajando los años en el Coliseo y armamos La Gauchita. ¿Qué nos permitía La Gauchita? Previo a haber comprado consolas, inclusive el remate de La Bola Loca, compré las primeras consolas, que eran unas cajas de chapa con llave on-off. Arriba, abajo, se enciende y se apaga, afuera del... que además producían
el encendido y apagado producían un estallido Al sonido. al sonido. Ah, perfecto. ¿Eso se solucionaba de algún modo? ¿Tenían que estar distantes? ¿No tenían que ordenarse? ¿Cómo podían hacerlo? No, después de Había muchos que arreglar. recitales, de hacer tanto ruido, alguien me dijo que si ponía un capacitor entre la llave, la famosa Belfen, y digo esto porque hoy a la mañana me mandó un amigo, un desconocido, pero que él me decía que lo difícil que había sido trabajar en el interior, que muchas cosas que yo hacía me la copió, me dice, de hecho, tengo la gauchita cordobesa. Es decir, cada uno tenía que hacer fabricarse la herramienta que necesitaba. Eso, en ese sentido les pregunto lo siguiente, ¿no? Primero que, por supuesto, no es lo mismo iluminar ni hacer sonido para un recital de 100 personas que para 1000, ni mucho menos un Para estadio de 250, fútbol, sí, claro. en la calle. Ni en la calle, exactamente, ni al aire libre, ni si es cubierto. Todas estas cuestiones las puso en tensión el rock digamos, en el oficio de cada uno. Tuvieron que, digamos, diseñar y reinventar la manera y crear puestas que antes no existían con esas variables, más grande, más gente. Yo lo que veo, lo que me acuerdo, mi papá era perfeccionista, quería que lo de él salga siempre lo mejor. No podía haber un acople, más vale que no haya un acople. Se probaba las cosas 500 veces antes de salir. Y hacía como un estudio, yo no sé lo que hacía, la verdad, pero él, los aparatos, yo te conté, creo ayer, muchos se los armaba él, después en una época empezó a importar, y igual, aunque era lo importado, no sonaba como le sonaba a otros, porque él le hacía algún truquito, ¿viste? Y probaba las cosas y se congeniaba, ¿viste? Bueno, que no me haga sentir mal, que mi sonido salga mal y que no me salgan mal las luces, ¿viste? Se cuidaba. También les iba a preguntar. Era también un equipo. Era un equipo. Se cuidaba al otro, se cuidaba a la gente que trabajaba para uno, se le enseñaba a la gente cómo trabajar. Personal bien comido, material bien cuidado, era la frase histórica de Don León. Y él te recibía, acá hay gente, fleteros, amigos de toda la vida, que se ríen porque a la hora que volvía el equipo los recibía con café con leche y media luna. Inés, la mamá. Bueno, esto que te digo... Era base fundamental mantener un equipo que no lo podías reemplazar. Podías tratar de... Porque les enseñabas y a ver si te iban. Y algunos después se fueron a trabajar por su lado. Bueno, esos algunos que se fueron son las nuevas empresas que crecieron. Claro, pero los truquitos... No lo sabían, claro. Porque los truquitos que hacía mi viejo era cuando estaba solito con mi hermano, ¿viste? Había cosas que lo hacían ahí en secreto. Y las cosas sonaban. Mirá, por ejemplo, primero también te digo, nada que ver con el sonido, pero que tiene que ver, eran menos cosas, se llevaban en fletes chiquitos o de repente en No era coche. Pesado tampoco, no, ¿era engorroso? Era engorroso. Ahí Después va. se armó una carretilla, como esas que se usaban, ¿viste? Para jugar. Si para abajo era una madera con las 4 ruedas, Juan, y la soga para arrastrar. Después se dijo, no, hay que hacer una cosa mejor. Empezó, miraba mucho información del extranjero. Claro, estaba viendo cómo se estaba desarrollando allá, ok. Ruedas en todos los baffles, en todas partes. Después vinieron las carretillas con las 2 ruedas, las largas. Claro, estamos revisando elementos que vemos en recitales hace décadas que todo el tiempo nos parecieron que eran así, que estaban así, que el monitor era así como lo estás mirando, que esa luz era así mínima y no. ¿Estás hablando de las rueditas? Sí, las rueditas en los baffles, en los racks. Los racks, algunos, después de comprar unos cuantos en el exterior, miraba la forma de cómo fabricarlos acá. Y de hecho, algunos chicos que trabajaban con nosotros se pusieron su empresita para fabricar los anvils, mejor con esta madera que con esta otra, probaba esta, probaba la otra. La matriz con una pintura especial para pintar los nombres, mangueras, los mejores micrófonos, cada vez, y aparte que cómo enrollaban, esto a mí me quedó siempre, cómo enrolla. Si no sabe enrollar, perdóname, sí, claro. Ya habían empresas de peones, que no vengan 2, 4, ¿no? Que vengan 10. La gente no tiene que estar cansada. ¿Viste? Muy cuidado todo, porque para que la cosa salga bien y no se arruinen los equipos. Y no estén tan cansados en el momento de tener que armar y en el momento del show.
armado que hasta que llegaban las cosas al estadio, primero ya estaban en casa trabajando como 15 días, probando, chequeando, pintando. Claro, armando todo. Sí. ¿Cómo empezaron a diseñar cómo se arma justamente una Eso. puesta de sonido y una puesta de luces? ¿No? Primero, Depende lo que era. claro, por eso, ¿cómo empezaron a darle forma desde cada, digamos, lugar a esta puesta en una noche, digamos, o mejor dicho, en una escena que todavía no la tenía? Las bandas se preguntaban, ¿tengo luces, no tengo luces, tengo buen sonido, no tengo buen sonido? Estaba entre la charla. ¿Cómo ustedes fueron diseñando algo como, bueno, esto se hace así? Prueba y error. En el caso mío, el cliente predilecto y al cual yo le hago homenaje permanentemente porque me fui dando a través de los años cuenta de lo que pesó en el rock argentino, es Charly García. ¿Por qué? Porque Charly siempre apuntó a hacer un espectáculo, no Con un lo show. mejor, sí. ¿Suena bien? Sí. ¿Se ve bien? Sí. Y entonces, algún momento dijo, bueno, vamos a incorporar vestuario, escenografía. La palabra de Charly siempre es, quiero más luces. No importaba Quiero la más cantidad, luces. siempre quiero más luces. Eso pasó que a mí me obligó a crecer, a traer equipos del exterior y empezar a tener cantidad, pero con los años empecé a pensar que los otros grupos que también querían hacer las cosas bien, empezaron a requerir material y Claro. empezaron a crecer, mis otros colegas empezaron a nacer nuevos iluminadores. Empieza más que a crecer los colegas. ¿Te parece si decimos que empieza como a Ampliarse formarse el la negocio. industria, Sí. digamos, a formalizarse, Sí. a establecerse? Yo no me atrevo O- tanto porque sonido y luces hubo siempre para discotecas, en los teatros, Claro. pero sí hubo un cambio fundamental que en estos tiempos de pandemia me permití ponerme a pensar y dije, ¿cuál fue un gran cambio que yo viví? El primer gran cambio es que a partir de los años 80, en los teatros se trabajaba únicamente con luz incandescente. Los reflectores tenían una lámpara de 500, 1000 o 2000, que eran unas bochitas con lámpara incandescente. La incandescencia te da una temperatura color de 2800 grados Kelvin, es una norma. Pero a partir del año 78 se inaugura Argentina Televisora Color y la televisión color necesita mínimo una temperatura color de 3200 grados. Entonces, eso lo lográs con lámparas halógenas. Ese gran cambio, yo después de pensar, y no quiero ponerme ninguna estrella, pero digo, la primera persona que compró 50 spots llamados par 1000 fui yo, y además subí una perilla un día y encendieron los 48, que eran en realidad todos juntos en el Estadio Obras. Y hay en YouTube hay un videíto que la gente se levanta, eran obras que la gente estaba con asientos, con sillas proinco. Y subo todas las luces de contra. Previo a eso, el empresario Daniel Greenbaum me había dicho, estás loco lo que vas a hacer, nos van a romper el lugar, vas a hacer oscuro. Y digo, yo hasta tal tema voy a hacer todo con lucecitas incandescentes y el seguidor de frente. Y en ese tema voy a encender todo. Después de casi 40 años lo veo en YouTube y gracias a Dios era lo mismo que yo mantenía en la mente de recuerdo, que la gente se levantó, aplaudió y de ahí hasta el final yo perdí un poco la compostura de manejar las luces y empecé a encender todo el tiempo. A jugar. Y luego de eso, en el 81, vino Queen a la Argentina. Y lo que yo pensaba que estaba acomodándome como una empresa de luces, con 48 par, ellos trajeron 738, Claro. una cosa así. Tengo guardado en mi placar la fotito de la revista Gente y Cara y todo eso. Y me acuerdo que lo fui a ver con Charly, la banda de Greenbaum, y me voy de ahí y me dice, ¿qué te pareció? No, me voy a dedicar a otra cosa. Claro. Y me bajoneé de una manera que nadie me sacaba del pozo hasta que me llamó Charly y me dice, está bien, tenés poco, pero sos primero el único, sos el mejor, así que entre el único y el mejor era lo mismo. Dice, y si no lo haces vos, ¿qué hacemos? Y bueno, eso con un poco se me había ido la bronca y qué sé yo, y empezar a pensar de dónde estábamos y de dónde veníamos, porque
todavía estábamos bajo la presión militar. Claro. Estela me recordó, y lo voy a decir en este momento, cada vez que venía un rider, que es el pedido de las cosas que nosotros Fax, tenemos que por proveer, fax, que te lo manda, Daniel Greenbank. Sí. Te teníamos mandaba Alfa para buen que ponerle lo que teníamos o no. En el caso de sonido no me voy a meter. En el caso mío decir no tengo. Trae, te lo compro todo. Es decir, yo no permitía dentro de lo posible que se vaya ningún grupo, aunque sea venderme las gelatinas de colores, los filtros. Tengo guardado sin usar, de molesto que soy, la carpeta que me regaló, porque no me la quiso cobrar, la gente de Frank Sinatra. Porque era un tema no tener gelatinas. Y lo que se fabricaba en la Argentina, aún hoy, lamentablemente, si la pones en un par, llega a durar entre 15 y 30 segundos si se quema o se cambia el color. Entonces eso era imprescindible. Y luego, dentro del periodo que no se podía importar equipos, recurríamos a deseábamos que el grupo termine su gira en la Argentina. Claro. Para que cuyo les caso, encargaban cosas para vendeme que... lo que tenés, sí. pero no, tengo que salir por la aduana con 200 kilos. Bueno, era cuestión de llevar, lo cuento en muchos lugares, ladrillos, piedras, al teatro para canjearle los equipos por 70, 80 kilos de piedra, ladrillo, Claro, lo que pero sea. el tipo tenía lo que había pedido realmente, ¿viste? Claro. Pues nosotros poníamos, tildábamos, tengo, no tengo, trae. Tengo, traete el tuyo, te lo compro. Tengo, y si no, buscábamos y decía, no te lo puedo dejar, y se lo importábamos o tratábamos de comprarlo. No importa, o sea, yo estoy hablando por lo que yo escuchaba que hacía mi papá, no Sí. le importaba si le iba a ganar mucho o poco. Él compraba y decía, salió lo mejor. Bueno, El cliente quedó conforme. hoy le prometí a un amigo que iba a decir algo que después de tantos años, lo recordé ayer. Estábamos ante la falta de spot, a la posibilidad de traerlo, lo engorroso, porque el contrabando de equipo existió siempre. Sí. Pero Sigue. para los contrabandistas era más fácil traer una docena de estos micrófonos. Claro, que SM58, 700 que se millones de vendían par... $200, a traer una lámpara que ocupaba el lugar de 10 micrófonos y que valía $100. Entonces no era negocio. Bueno, yo cuando tengo mis primeros spots, ¿qué hago? Los copio y los mando a fabricar. Y acá viene la anécdota. El que me fabricaba los spots, la parte de la primera chapa que los torneaba y qué sé yo, se llamaba Juan Carlos Onganía. ¿En serio? Yo no sé, en serio, no sé cómo no se me ocurrió contar esto tanto tiempo, una casualidad, obviamente nada que ver con el general, etcétera, pero el tipo se llama Juan Carlos Onganía, que a mí siempre me preguntaba, ¿quién te hace la matricería? No, un muchacho de Muy Don incómodo Torcuato, explicar, ¿cómo te explico? Porque era, él Claro, no, no, él porque no aparte trataba nadie- de no decir su apellido, porque Ah. era... bueno, yo recurro a la época del proceso de la dictadura, porque además del esfuerzo que había que hacer los grupos de rock para hacerse notar, para hacerse destacar y crecer, teníamos la represión absoluta en todos los recitales. Yo estaba en un recital con Spinetta y termino de armar, voy al patio y veo que estaba toda la cola para entrar y la policía ordenando la cola con caballos pegándole a la gente. Y me fui a mi casa pensando, digo, yo no entiendo a estos chicos. Por un importe similar que se pueden comprar un disco, vienen acá, los cagan a palo, tienen que esto... Bueno, hoy me da vergüenza haber pensado eso, porque después me di cuenta la ceremonia que es ir a ver un recital, a disfrutarlo. De hecho, se fueron armando tribus. Totalmente. De acuerdo a quién, los jaivas venía la gente vestida con un vestuario muy especial, los de Papo con otro. Bueno, pero así toda esa novedad es la que a nosotros nos iba haciendo crecer. En mi caso, pasaba algo. Los grupos no tenían dinero para llevar camiones. De hecho, comenzó todo con los rastrojeros. Sí, Era el y frente. cuando iban de gira, iban todos Claro, eso en un también les micrito, iba a preguntar. En el micrito, todos en el micrito, equipos, músicos, Ruta, técnicos, ruta. todo en micrito, sí. Pero la escenografía Sí. ya no se llevaba. Si es que existía, por algunos grupos armaban, no se llevaba. Y ahí empieza a tener mucha importancia
la parte de reflectores halógenas que ya empezaba a tener potencia suficiente, el brillo era mucho más importante, y al no haber escenografía empezaron lo que ustedes lo habrán visto cientos de veces, que eran los famosos dibujitos de luces que hacían abanicos abiertos, cerrados. Bueno, y eso es lo que yo digo fue la escenografía que acompañaba a los recitales. En ese sentido, digamos, ¿cómo se monta, ¿no? Un espectáculo que va a generarte climas? Lo que decías recién, ¿se habla con la banda? Por ejemplo, hablaban con las bandas, con los artistas, y decían, bueno, mira, al inicio te propongo tal puesta, o acá quiero que el sonido esté, la guitarra bien adelante. ¿Eso se charlaba? ¿Ustedes lo proponían? No, ¿Era cierta improvisación? No, improvisación no. Los chicos No, ensayaban. perdón, improvisación no, sonido. Ok. No. Los chicos ensayaban, incluso nosotros les dábamos equipos para el ensayo. En un momento nosotros operábamos, que eso era un poco, no nos servía tanto, ¿viste? Porque tenías la gente ahí que estaba ocupada ensayando y vos tenías que pagarle y a vos no te rendía. Claro. Pero después empezaron a tener ellos sus propios operadores de sonido. Sí, sonidistas, operadores. ¿Está bien si decimos Sí, sonidistas? Operadores. Tenían sus propios operadores y uno les alquilaba o les prestaba, depende de lo que ganabas después en todo el resto, equipos para ensayar. Y el clima ya salías así. Lo que no había era ensayos arriba del escenario. No había prueba de sonido, digamos, Prueba de antes sonido, de... Sí, prueba de sonido sí, pero ensayo muy poco, muy poquito. Bueno, lo mío empezaba al revés. Yo no proponía, sino que hablaba con los músicos. ¿Qué clima querés? ¿Qué es lo que querés? ¿Cuánto dura también? Claro, la duración. ¿Qué pensaste en este tema? ¿Y qué te decían? ¿Nos pueden recordar alguna de esas conversaciones? ¿Cómo se transmite? Quiero sentir ¿cómo era? Tengo algunas hojas de cuaderno que me decían, bueno, en tal me gustaría un clima azul, destacándome el solo de viola, en tal hacerlo rojo, bla, bla, bla. Después yo siempre digo que tuve la suerte de hacer las luces que a mí visualmente me gustaban. Mi papá decía que 40 tiene muy buen gusto. Gracias. Sí, en serio, sí, sabe trabajar. Por suerte a la gente también le gustó, porque la realidad es que los músicos no ven las luces. Claro, por eso digo, la charla, que es sobre algo abstracto, que vos vas a poner en materia, que también es luz, lo mismo sonido, no lo ven. Lo que ven que es lo que le pasa a las personas, sería lo ves reflejado en el público. Sí, y ahí tocaste un tema. A partir del 80... ¿Se escucha? Ya no, acá no. La palabrita se escucha y se ve, ya estaba sabiendo que la respuesta era sí. Claro, en los recitales era se escucha. Vos decís que si los músicos también desde arriba del escenario se preguntaban si se escucha y si se ve. Sí, pero cuando era Milgroup del fondo, no se ve eso. Ahora, claro, sucedió que a mí no me, digamos, lo debo contar porque es parte de la historia, me molestó muchísimos años y hoy sigo diciendo, ¿y yo quién soy? Acá me presenté como iluminador, yo soy un cuelgatachos jerarquizado, porque la realidad es que las cosas fueron cambiando, pero el ambiente de iluminadores en la Argentina, teatrales, de televisión y cine, a mí me veían solamente como un tipo que colgaba tachos y los encendí y los apagaba. Es decir, que yo no llegué nunca a la calidad de iluminador. Pero hoy con los años tengo el orgullo y me emociona cuando me lo reconocen, porque yo estaba peleando solo con eso, porque cometí una cosa que era imperdonable para un iluminador, que la luz, en caso de los teatros, bajara del proscenio. El proscenio es la última parte de los escenarios. Después que se cierra el telón, normalmente el pedacito que algunos queda. no lo tienen porque eran cines convertidos en teatro, pero los cine-teatros o los teatros siempre tienen el proscenio. La luz podía llegar al máximo del proscenio. Y este tipo se le ocurrió un día por accidentalmente encender un spot que estaba en el suelo y se reflejó en el techo del teatro y me encantó, empezar a iluminar hacia afuera y empezar a convertir el recital en una ida y vuelta con el público. Y de ahí que aparece Charlie, ¿me iluminás? 40, la gente, luz. Y entonces cambió en algún tema del show. Del movimiento de rock, empezó la comunicación entre público y
El feedback, dice. De entre público y escenario. Y eso sí, yo sé que es algo que no me importa lo que digan. Me comí 40 años que me llamo Gatacho, pero hoy vos no ves ningún recital internacional sin que enciendan toda la luz del público con algo que yo traje muchos más años después, pero mientras tanto el par es el concepto lo tenías claro ahí, darle protagonismo también al público que estaba ahí y además poner luz sobre la manija, ¿no? Sobre lo que uno siente cuando está ahí. Hay filmaciones de Cerú, la más contundente obviamente porque ya el equipo era de primera nivel, el River del 92, hay un tema completo de Seminare que lo canta todo el público iluminado, perdón, me distraje porque mi nieta me está saludando. Mi nieta un día me dejó muerto porque hace 2 años tiene 6 y me dice, abuelo, ¿qué? Vos sos un capo. Fue el mejor elogio que me dieron en toda mi vida y el que creo de verdad. Bueno, nada, eso... Respecto, estábamos poniendo el foco respecto del público, te pregunto a ti respecto del sonido, ¿no? Él sí dice que había cierta improvisación, en el caso del sonido para nada, no. Y la conversación respecto del sonido también va en relación no solamente a los climas, sino a cómo cada uno quiere sonar en cada tema. Exacto. Exacto, por eso era mejor que tenga cada cual su operador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Hay un guión? No. Al lado, ¿cómo lo vas armando? Tenía la listita con los temas, en la consola estaba lo que usaba cada uno, cuántos micrófonos tenía cada uno, poníamos micrófonos sin asco. Y nada, en cada tema tenían todo ahí anotadito, lo que iba cada uno, con lo que llevaba cada uno. Iban programando todo por tema. Sí. Yo me quedaría hablando toda la noche, pero como te comenté ayer, una de las cosas que, porque hablo y hablo, es que me quedo siempre que me voy con la intriga si la gente escuchó lo que quería o quieren hacer preguntas. Y mientras ella hablaba, mire, no tengo ningún apuro, pero estamos a 15 minutos de la hora. Sí. Manejalo vos, Yo te voy a decir algo. A raíz de cómo sonaba en los espectáculos, los grupos también trabajaban en la tele. Eso también iba a levantar que decías vos, ¿no? Sobre todo en el emblemático programa de Badía, donde exacto. vos... Bueno, eso también, empieza el rock a escucharse en discotecas, empieza también a estar en la televisión. Exacto. Y empieza entonces la industria a requerir de lo que ustedes estaban haciendo. Exactamente. Y ustedes tuvieron que cambiar cosas también aparte, e inventarlas. Se tenía otras cosas. Por ejemplo, iba a tocar Charlie en Canal 7, llamaba y decía, voy a tocar 2 temas. ¿Y vos vas a querer llevar las cosas para 2 temas? Y bueno, le dabas las cosas para 2 temas. Pero después cuando apareció Badía, y Badía quería que el programa sea como un recital, nos llamó y dice, pero no voy a tener un grupo, voy a tener por ahí, te daban también el día jueves, te daban quienes iban a actuar el sábado y vos te quedabas mirando. Por ahí 6 grupos distintos, ahí no había tiempo de ensayo ni nada, ya sabías, te decían cuántos temas voy a tocar, qué voy a tocar y qué sé yo. Y bueno, teníamos más gente para armar, los equipos aparte, porque el programa estaba en vivo y aparte tenías los recitales del viernes, sábado y domingo, que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Claro. Y bueno, se hacía y estaban todos contentísimos y de hecho yo también, porque yo grababa en casa, viste, los recitales, el programa entero, venían los artistas que estaban también, que venían de afuera. Era muy interesante. Eso también, ustedes repasaban, ¿no? Después vos tenías, por ejemplo, el registro visual de lo que había pasado para corregirlo. Vos me decías que sí, de la consola grababan todo, por supuesto, para ver también cómo había salido. Y yo en el 80 me compré una M7, la colocaba en un trípode, filmaba el escenario, después iba a mi casa y lo veía donde me equivocaba. Me torturaba, porque en realidad no podía modificar nada. El hincapié que hice es que nunca hubo dinero para alquilar un estadio y terminar un día antes y hacer la prueba general. Entonces, yo la apuesta la tenía en la cabeza. Grabar no la podía grabar hasta después del 80, fin del 80, que tampoco traje una consola que se podía grabar, pero ya tenía 42 potes, entonces podía programar algo. El costo de armar eso era muy grande. Yo era muy mezquino con encender y apagar las luces fuera de los recitales porque se rompían las lámparas y no la traía. Y no había forma de conseguir. Un recuerdo con mucho cariño a Mercedes Sosa,
que escuchaba los problemas que yo tenía, y un día me llama y me dice, venga que tengo un regalo para usted. Y ella se había acordado en Europa que yo necesitaba las lámparas Par 1000, y adentro del bombo la habían desarmado y me había puesto unas Par 1000 envueltas en diario. Y yo había tenido la suerte en el 80 de viajar sin saber nada de inglés. Me mandé con mi compadre Robertone a Nueva York y vimos a Yes en directo. Y yo vi una cosa que era nunca había visto en mi vida. Abre comienza la función y aparecen 8 seguidores desde muy lejos, muy potentes, iluminando la cara del cantante. Y yo averigüé qué era y me dice, ¿no te diste cuenta? No, nunca vi una cosa así. Bueno, cada seguidor tiene un lápiz láser arriba, entonces vos no lo ves, pero en la oscuridad ellos lo ven. Le conté eso y Mercedes no lo usé nunca, la verdad. Lo tengo todavía en la cajita original que me trajo de Francia. Me dijo, esto para que mi hijo haga mejor, pueda lograr la mejor calidad de luz. Bueno, por los músicos entonces y músicas bueno. Sí se sentían recibidos y además valorados, pero no desde una cuestión de ego, sino ellos sí le reconocían lo importante que es luz y sonido. Porque en esa época estaba la Polaroid, la maquinita que los amigos sacaban fotos y los llevaban al camarín. Yo me acuerdo en Perú que Charlie me llama a las 3 de la mañana que urgente que vaya. Yo pensaba, ¿salió todo bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué tengo que ir? No, vení, que quiero hablar. Y entro y me dice, mirá lo que hiciste. Me muestra una docena de fotos de Polaroid. Digo, sí, ¿qué? Está bien. Digo, está lindo. ¿Qué querés? No, nunca supe que hacías esto. Es una maravilla, bla, 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 bla. Claro, nunca lo había visto, claro. También yo les decía a los músicos, no hagan más lo que hacen. A la señora Mercedes le decía lo mismo. Mercedes, le digo, usted por más que se tape la vista, no va a ver a la gente porque no se ve. Porque digo, mire, y yo me ponía adelante también con Charlie y decía, mirá lo feo que queda esto. Y no ven igual, porque si yo no enciendo la luz del público no lo van a ver. Esas cositas, como que trabajando con Sinatra, termino y digo, bueno, apago las luces en el Luna Park, después del ensayo. Y me dicen, no toquen nada acá. ¿Cómo no toquen nada? Digo, esto faltan 5 horas, sí, pero esas 5 horas, el piano, si vos cambiás las luces, baja la temperatura del ambiente y cambia la afinación. Claro, ¿Para qué le voy a contar esto a Charlie, que tenía piano electrónico? Me hacía encender la luz y que se quede encendida igual, para que no se desafine nada. Es decir, las cosas que nos fueron enseñando. Y el a artista, mí, gracias claro. a Dios, uno le daba algo a uno y después ya todos querían lo mismo. Claro. Había músicos que no los voy a nombrar, pero me decían, yo quiero esto, celosos. Y todo blanco. No, pará, esa es la apuesta de Charlie. Pero quiero la misma. Bueno, no puedo hacerte la misma. Eso también apuesta. les iba a preguntar. En el sonido también, como se escucha, por supuesto, y no se ve lo que se ve, es tal vez mal interpretadamente más tangible. Hay puestas que son para una banda o para un músico y se las tiene que respetar de esa manera. También se charla. Sí. ¿Hasta dónde? Porque cada cual sabe lo que quiere que se escuche. O sea, en este tema quiero que sobresalga la guitarra, quiero el bajo, quiero teclado, ¿viste? No, pero quiero que el saxo se escuche bien. Y bueno, conseguimos un microfonito mini para meterla dentro del saxo. Y entonces quiero con el del saxo. Después Badía dijo, yo quiero un micrófono inalámbrico porque me dijeron que hay micrófono inalámbrico y quiero para el programa un micrófono inalámbrico. Compramos el micrófono inalámbrico. Y entonces Charlie empezó, yo quiero el micrófono inalámbrico de Badía, pero está en el programa de Badía y tiene que estar ahí en el programa. Y llegamos no hablamos del BUE 80. El BUE 80 fue el Festival Internacional de Jazz, que en ese momento fue el más importante del mundo. Tocaban en Montreal, en Río de Janeiro, creo, y en Buenos Aires. Ellos presentaron el sonido que tenían, que era adecuado a la época. Yo presenté la gauchita, que era lo que tenía. La gauchita tenía capacidad para poner 22 spots, ya usando la luz de emergencia, todos los enchufes. Con 22 no se podía hacer. Entre las bandas que vinieron a tocar estaba Weather Report. Bueno, acá hay gente que conoce todos los nombres, es muy largo. El iluminador de Weather Report se acerca y me dice, ¿esta es la consola de luces? Sí. Previo a eso, yo me di cuenta que no alcanzaba, entonces conseguí unos triples que se llamaban bisagra, acá en la Argentina, que eran muy angostitos, 1,5 centímetros,
Entonces tenían una entrada de enchufe por arriba, por el medio y por abajo. Entonces le puse a la gauchita 66 Expo de 1000. Al primer tema tuvimos que salir a decirle, Tito Lecture, me presta un ventilador, porque Claro. ya el Pertinac, donde estaba, no se podía tocar directamente. Le toca al iluminador de Weather Report, mira, la gauchita la mira y dice, ¿esto es la cosa de luces? Sí. Ok, encendé todo y déjalo todo encendido. Y vení, me quiero sacar una foto con vos. Todo esto, tu hermano era el traductor, me decía, quiere esto, esto y esto. Lo que recuerdo de ese momento era que mi remera era roja, mi cara era roja, una vergüenza total. A fin de ese año le compré el equipo a Van Halen, Danny Milru le manda una foto de la consola a este operador inglés y tengo guardado la postal que me mandó. Te felicito, muy contento de lo que hiciste. Cuando estés por Londres, solo con tu mujer, tenés una semana invitado a mi propia casa. Nunca viajé a Londres, ni lo voy a hacer, pero había una colaboración, que eso siempre me impactó. Me enseñaron mucho los grupos internacionales que vinieron, me enseñaron y me dieron toda la data. Yo me había comprado el logro mayor para mi empresa de tener lo que se llama Super Trooper, un seguidor gigante que en la época en las luces eran incandescentes, pusimos a foco en el hipódromo de San Isidro, a 800 metros pusimos el foco de la luz. Esa era la potencia que tenía. Compré 4, pero no sabía lo que era. Y un grupo inglés, no, el iluminador que vino con Sting, me regaló la carpeta que la tengo con como si fuera el manual con todo detallado para perfecto. El único reproche que tuve siempre es que mis colegas que empezaron a ver en la Argentina no te daban una data ni aunque le corte la mano. Nosotros tampoco. Entonces algunos que Acá cuenta que tampoco. Ustedes nosotros no, lo nuestro pero todo ustedes no daban tranquilito. tampoco data. No, por eso te digo, Bueno, nosotros tampoco. esa es la diferencia No. que hay. Yo cuando hace un par de años, 10, empecé a dar charlas con colegas gratuitas, uno me dice, ¿y no cobrás? No, perdón, no me dice, sos un pelotudo. Bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Cómo vas a enseñar gratis? Bueno, es que a mí me la hicieron tan difícil entre mis colegas y los militares que yo quiero que la luz sea algo muy importante en la Argentina. De hecho, ahora estamos en otro problema con la inflación y los dólares. Pero eso siempre. Pero en algún momento, no, siempre no. Del 90 Más en adelante, luz. la facilidad de traer equipos a la Argentina era solamente, que me lo decía previamente eso tu papá, años antes, pero tu hermano, solamente tenías que tener un papá con una visa Gol, entonces ibas y comprabas todo y lo entrabas. Pero como tu papá era millonario, tampoco necesitabas que eso te rinda. Pero Claro. vos ya eras una estrella trabajando con pero luz por eso o empezaron sonido. a haber más empresas. Claro, ¿Pero cuánto sí, sí. duraron? No importa, yo la parte que miro es, a mí colegas me empiezan a escribir de varias partes, de Perú, me dice que me conocen porque fue el tipo que hizo el primer recital con neblina en Perú y además les enseñé cómo hacerlo. Nada, era volcar, no me la diste a mí, pero yo te la voy a volver. Y hoy me pasa algo que no voy más a los recitales, porque el sistema de iluminación que tienen los recitales hoy no es que no me guste, no lo entiendo, porque la base de los recitales hoy es la pantalla de LED, la gente no está atenta ahí, el que está un poco lejos está con el celular. A eso me y repudre. entonces hay que cambiar Claro. el sistema. Una muestra de esto, y robo un minuto más, cuando viene Pavarotti a la Argentina, viene con su iluminador. Entonces vamos a la cancha de polo, miles de personas, y el iluminador me llama y dice, necesito hablar un minuto con vos. Sí, ¿qué pasa? Me dice, me encanta todo lo que hiciste, pero te tengo que pedir algo más. ¿Qué? Que lo operes vos. Para mí me inflaba el pecho, le digo, pero no, yo te presto todo. Me dice, no, te quiero confesar algo. Nunca con Pavarotti trabajamos en un lugar que sea más de 2.500 a 3.000 personas. Dice, entonces, Perfecto. la intensidad que yo tengo visual es para 30 metros, que es lo máximo. Acá hay gente a 150 metros. ¿Lo podés hacer vos? Sabés que papá, yo lo hacía, pero de taquito, me encantaba hacer eso. Y ahí también aprendí la grandeza de decir, yo hasta acá llegué. Y hoy hay un iluminador en la Argentina, Wadi Rodríguez, mira, lo dijo, que él siempre dice,
yo quiero hacer un recital al lado tuyo. Y le digo, para un poquito, tiene muchos menos años que yo. Y le digo, yo te quiero decir algo que es, si hay algún tipo que yo admiro, es a vos. Y me mira y me dice, tú estás loco. Le digo, sos el único tipo que yo conozco que cobró entre 40 y 60 mil dólares la puesta de luces. Le digo, yo no lo gané en mi carrera, todo eso, trabajando. Y él me dijo, te voy a contar una cosa, a mí me llaman los mejores, me dan los nombres, yo no retengo eso, los mejores iluminadores del mundo, y me dice, esta parte la tenés que hacer vos. Y coincidió con lo mío. Si ustedes me dicen, bueno, podés hacer un recital y diseñarlo con 600 spots. Bueno, yo los 120, 140 primero los uso para lo que yo tengo en la cabeza y lo que quiero. Para el resto necesito un programador que sepa que cuando la cámara se da vuelta, yo estoy trabajando para el público, no para la cámara. Pero el espectáculo es todo. Entonces, en aquel lugar yo no pongo luces. Entiendo, Él pone claro. las luces que uno ve, que se mueven las cámaras y se ve todo por todos lados. Así que esto es un aprendizaje constante. Yo últimamente, ya lo dije, ahora sí que hay que saber mucho para hacer luces. Porque tenés que hacer muchos cursos para aprender a manejar las máquinas. Sí, y sobre todo a programar, ¿no? Y Los demás. equipos en nuestra época eran enseguida, estaban, hay que comprar cosas nuevas. ¿Otra vez arroz? Sí, está todo obsoleto. Hay que comprar ¿Cambiaba cosas muy nuevas. rápido? Muy rápido, muy rápido. Y aparte cada vez más. Para el BUE 80, por ejemplo, se estrenó la PM2000, que era una consola... La consola más grande e importante de todo gigantísima. Sudamérica. La trajo el padre de ella. Yo le contaba ayer lo que me acordaba, que la gente, los colegas decían, eso no es para recitales, eso es para estudios. Pero yo me acordaba la anécdota que la importó mediante Promúsica. Promúsica para vendérsela a ATC. Y ATC finalmente cambió el gobierno, cambió el intendente, no sé qué, no se la compró y él la llevó a los recitales. Claro, era tal la diferencia. Se morían. Esa consola sola tenía 40 canales y otro sonidista tenía que llevar 2 de las más grandes que Claro. existían, que eran de 16 canales, y llegaban a 32. Pero él con 40. Es decir, eso marcó ya en el Un cambio 80, impresionante. el sonido despegó. Eso también te iba a decir, ¿no? Si bien hay, para trazar un puente entre la actualidad Nada y que los ver 80, ahora. si bien hay mucha diferencia y demás cuestiones, ¿qué es lo que sí perdura? ¿Cómo es determinar el sonido de un artista o el sonido de un vivo? No estoy trabajando, nosotros nos dejamos de trabajar. Yo dejé de trabajar en diciembre del 89, mi papá falleció en el 84 y Dani trabajó hasta el 95 más o menos, ¿no? Sí. Más o menos. Y en el 99 él falleció. De ahí a acá hubo un cambio terrible. Yo fui a ver un día un recital al aire libre. Era un homenaje a Mercedes Sosa en Los Rosedales, antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Un homenaje a Mercedes Sosa, una parte, después tocó David, creo, Lebón, Alejandro Lerner. Y yo vi ahí los equipos que había y cuando fue lo de Mercedes yo dije, pobre Mercedes, se despierta y se va de vuelta. No me gustó para nada. Trabajamos mucho con Mercedes, incluso ella cuando fue a hacer una gira a Europa y Estados Unidos se lo llevó a mi hermano de operador. Mi hermano hacía lo que hacían los que venían acá, ¿viste? Le mandaba la lista de lo que hacía falta. El rider. Exacto, y cuidaba a la artista. Y no me gustó cómo sonó lo de Mercedes, me gustó mucho cómo sonó lo de Alejandro Lerner, y cuando se fue a tocar David, bueno, se largó el diluvio, me fui, pero antes me acerqué al operador a preguntarle de quién era el equipo de sonido, porque no hubo cambio. Claro. Porque lo de Lerner fue maravilloso, pero me emocionó. De hermoso, y eso que Bueno. no es alguien que me gusta mucho, perdóname. Sí. Me acerqué y le pregunté, ¿el equipo de quién es? Me dice, mío. ¿Por qué me pregunta, señora? Y le digo, porque yo trabajaba en esto, y cuando le dije mi apellido, y me dice, pero ellos armaban todo. Acá lo nuestro es todo importado directamente de afuera y todo computarizado. O sea que vos cargas y la computadora sigue trabajando. Acá era pulmón. Lo otro era todo a pulmón y era maravilloso. Y no porque era mi familia, pero era maravilloso. Bueno, del 80 al 90, que es importante, cambio porque de eso estamos terrible. hablando, yo rescato otra cosa muy importante,
que los chalchaleros se hayan despedido en todos los estadios de la Argentina, que el tango pueda hacer estadios de fútbol, todo se lo deben al rock nacional, todo. A la exigencia de los músicos, al crecimiento del movimiento de rock, porque nunca ningún tanguero, ningún folclorista pregunta si se escucha en el fondo. Era una inquietud básicamente del rock argentino. Y está bien, y me encanta, y digo, también éramos combatidos. Sí, yo iban tenía en un cana problema cada muy grande rato. que era... Sí, ¿no? Cuando volvían, descargaban, desayunaban y qué sé yo, y se iban los chicos a la parada a tomar el colectivo. Y al rato llamaban por teléfono a casa, no existían celulares, nada de eso, desde la comisaría que se los habían llevado. Por racias. Sí, porque no, Y por- melenudos ahí en la parada, ¿qué es esto? Mi papá tenía que ir, sacarlos y llevar a cada uno a su casa. ¿Viste? No trabajabas tranquila. Bueno, acá me están Ferro. haciendo algo que tenía que Ferro. hablar de Ferro, Ahora claro, Ferro. Ferro 82. Sí. Ferro 82 fue realmente, yo digo, no fue el mejor recital, pero fue el más, visualmente el más contundente, el más impresionante. Hoy cualquiera puede mirar en YouTube el último tema, No bombardeen Buenos Aires, los efectos de Osvaldo Trentuno te siguen fue poniendo a la maravilloso. piel de gallina hoy en día. Yo me sumé con las luces tirando como si fueran ametralladoras y qué sé yo, con el equipo de él, el operador era Milcar Gilaber, grabó efectos de ametralladoras y qué sé yo, Sí. que dura varios minutos. En algún libro pusieron que yo dije a Trentuno se le fue de las manos, fue un error de interpretación, no se le fue nada, profesional de nivel impresionante, que por la cantidad y la duración pensamos cómo termina esto, entonces Sí. se empezó a surgir que se le había escapado una chispa y siguió explotando todo el resto. No, era todo lo que él había pensado, esos famosos Exocet, que eran los misiles que Argentina le tiraba a los barcos ingleses. Trentuno, desde la torre de iluminación de 100 y pico de metros de ferro, llevaba alambres durante toda la tarde y la noche y la madrugada hasta atarlos en la ciudad de Renata Chapa Yuye. que había diseñado Renata y Renata. armado Lépez. Y entonces, después que estaba todo hermoso, surgió un problema. Y caen los Exocet ahí. Y el edificio sigue estando, no cierra. Reunión, faltando horas de empezar. Y Lépez y varios genios dijeron, bueno, vamos a poner unas roldanas, unas sogas, hacemos unas chapas pintadas de La negro y tiramos. cada vez que pega, como las luces se van a estar moviendo y no se ve, levantamos eso y al medio del edificio aparece una chapa negra. Eso es algo que lo ven y es impresionante. Y hay un detalle de que esto es risueño, pero cómo se hacían las cosas. En el año 81, León Gieco hace un recital en obras sanitarias y se le ocurre hacer el escenario central. Eso también habíamos charlado estos días, ¿no? Estamos hablando de centro y la gente de todo alrededor por primera vez y hay que de eso mantenerlo iluminado y también con buen sonido y En circular. Vélez, en Vélez tuvimos así, que bueno, no es rock. También Si en no es el rock, voy a seguir 81. hablando yo de rock, No, perdón. un minuto. Porque si Bueno, no me dale. olvido, los viejos Dale, nos olvidamos dale, las cosas. dale. Entonces, mi propuesta era que cada vez que León se daba vuelta, yo tenía que tener la misma apuesta que el que veía acá. Para decir, si el contraluz acá era azul, cuando se doblaba yo tenía que apagar el rojo de allá hacia el azul. Eso ya era un trabajo infernal. Pero voy a dos cosas. La gente, el escenario era giratorio. ¿Cómo se hizo giratorio? No había motores, no había... había ¿Quiénes sacrificaron esas dos espaldas personas para que mover trabajaban eso? en la empresa de Trentuno, que fue el que diseñó la plataforma, morruditos y bajitos que se trancaron todo el recital abajo con la palanca moviendo el plato giratorio Haciendo del girar escenario. el escenario, Haciendo literal, girar el escenario. literal. ¿Hasta dónde? Una calecita. Los cables iban enrollando. Entonces, León sabía que en determinado momento tenía que avisarle a los de abajo que paren y que vuelvan. Entonces, no está grabado eso, o si no está la patada que el León pegaba en el piso para que el otro pare y empiece la rotonda al revés. Ahí yo hice mi primera apuesta y única, porque no quise más, una cosa que no me dio ninguna satisfacción y muchísimo trabajo. Que la sea en puesta escenario circular, decís. Circular. Y el efecto final
yo tenía 114 spots en total, pero contando los pines de 30 watts, de 1000 par 1000 tenía nada más que 8. El resto eran todos par 300. Y el efecto final, para que León termine y se vaya delante del público... Claro, sin pared aparte. Nada, no hay sin nada, telones, no hay nada, telón, no hay delante nada. de todos, se me ocurrió un efecto que el elogio fue de la madre. ¿Dónde está mi hijo? Abajo del escenario, ¿no? No, pasó adelante suyo. ¿Por qué? Porque yo el último tema, León había apoyado no me acuerdo qué y un clavel blanco. Entonces fui apagando todas las luces, él seguía ahí, todo, hasta que quedó nada más que un pin de 30 watts iluminando eso. Cuando estaba ese pin, yo llené el escenario de humo. El manager Piti Ñurrigarro le había dicho a León en el último tema, acércate hasta este rincón del escenario. Él le agarra el tobillo. En el momento que yo lleno de humo y enciendo los 113 que faltaban todos en blanco, la vista se deslumbra, Claro. lo bajaron por la escalera, lo llevó hasta el camarín, 10 minutos después la gente aplaudiendo que salga, y León no estaba, entonces la gente empezó a levantarse, a levantar, ¿y dónde está León? Y estaba en el escenario. El truco no salió nada, era cuestión de coordinar cosas. Claro. Pero, ¿por qué se lograba eso? Porque alquilar un pasillo, como hoy te ponen, con telones, cerrar, era carísimo, no lo pagaba nadie. Y tampoco se hacía, ¿no? En el rock. También fue creciendo después el rock de estadios. No sé si querés vos decir algo para cerrar y después sí les pregunto si alguien tiene algo No, para solo comentar. como él dijo del escenario circular. Sí, el escenario circular. En el 81 no era circular, pero era en el medio de la cancha de Vélez. Acércate un poquito más acá. Que eran ¿me escuchamos? Ahí va. Sonidista, uy. Sí. Hola, 1, 2, Perdón, 3, ¿se escucha? No, espera. ¿Cómo probaba? ¿Cómo probaba? El escenario estaba en el centro de la cancha de Vélez y gente en los 4 lados. Sí. 81 y había equipos, sonido, baffles acá, no se entendía nada, nadie entendía nada y se escuchaba en los 4 lugares. Eso fue en esa época, pero Julio Iglesias era, no era rock, era otra cosa. Sí, no es de los que me gustan, pero no importa. Bueno, pero igual Mercedes, sin palabras. tiene sentido igual que lo que iba pasando, lo que también estabas diciendo vos Sí. antes, lo que iba pasando en esta escena de rock empezaba a replicarse también Sí. en otros géneros Sí. y en otros Sí. también artistas. Sí, Yo menciono sí. mucho, lo mencioné varias veces esta noche, Mercedes, porque Sí. para mí, además de Celeste Carballo, Mercedes era una rockera de alma. Sí, totalmente. No me Yo queda coincido ninguna con vos. duda, Sí. ninguna duda. Porque yo tenía duda, Pablo, ¿cómo no voy a hablar de la madre del rock? De todos los músicos Todos que querían Totalmente. hablan cantar. maravilla de ella. Bueno, yo tuve la suerte de ser casi familia de ellos porque me recibía a los fines de año en su casa. Hemos pasado una linda vida y ahora me gustaría contestar algo si la gente quiere hacer alguna pregunta. Está perfecto. ¿Vos querés cerrar con algo? En especial, no sé, ¿qué tengo también ahí? Tómese un cafecito, como decía Sí, tu papá. sí, con la manito en el piecito, en la piernita. Soda Stereo, nosotros trabajamos muchísimo con Soda Stereo. De hecho, un recital que hicieron en la 9 de julio, Sí. 250.000 personas. Se escuchó Eso fue súper. el cierre del 90. Ahí está. Yo ahí tuve la suerte de hacer las luces, Ahí está. duró 3 días. La 9 de julio se empezaba... Otra 9 de julio estamos hablando La además, 9 de ¿no? julio La que 9 de sí, julio terminaba anterior. en la sí. avenida Arenales Sí. y luego se voltearon todas las casas de ahí hasta Libertador Sí. y en el espacio quedó entre Arenales y Juncal. Fabián Matus, que era el hijo de Mercedes Sosa, organizó Mi Buenos Aires Querido 1 en diciembre de 1990. Y bueno, Y ahí y trabajó Soda Stereo. Fue maravilloso. claro, ese fue un festival Fue maravilloso. que todos los grupos, a mí tengo documentación que me dijeron, realmente hiciste una apuesta, porque tocó Valeria Lynch, tocaron varios. Dice, no podemos creer que hayas hecho, yo tampoco lo puedo creer, como hice una apuesta que a todos les sirvió. Está bien que los colegas fueron muy generosos en decir que sí, pero para mí era algo novedoso hacer. Sí, no, y un sirve para festival. graficar eso, que sí, sobre todo en los festivales, no solamente tenés el desafío de montar una banda, sino que que le tenés sirva a todas, varias y que sean también distintas. Sí, son Así distintos, que sí. es un... Y algo muy Explica el meritorio laburo. del rock argentino es que casi todos los grupos de rock decían, bueno, nos vamos de gira, tenemos que llevar lo mismo. Y había venía la pelea de los, no podemos, los empresarios, no podemos No se llevar un puede. semi-remolque, que entre todo en un camión de 10 metros, de 5.
pero la historia era mostremos lo que estamos haciendo en la capital, en todo el país con la misma cantidad. La calidad se llevó, la cantidad a veces había que reducirla. Claro. Porque además no daban los lugares. También eso, hay distintos estadios o distintas venues en las y distintas realidades también en todo nuestro país, porque también muchas veces terminan siendo charlas muy como porteñas y en realidad si bien hay una escena porteña under y urbana, iba traficándose por todo el país y hay escenas en muchísimos lugares también de nuestro país. En los 80 lo dijimos también en las otras entrevistas, parece a veces que nos olvidamos que hubo una explosión de muchísimos géneros. Fue una década que tuvo muchos géneros donde confluyeron un montón de artistas y de sonidos y de tribus también, de ondas, ¿no? Sí. El rock creció mucho. Yo sé que la gente no lo piensa así. Muchos creen que porque después de la Guerra de la Malvinas, que estuvo prohibido la musicalización. En inglés. No, el rock venía creciendo a base de esfuerzo permanente de los grupos underground hasta que podían hacer su primer teatro, su primer obra, su primer luna. Esto costó de todo, costó prisiones, enfermedades, de todo, pero nada, se llegó y hoy la muestra es esta y yo vuelvo a decir en este cierre que ninguno tiene la idea del sentimiento, la emoción y el orgullo, como dijeron, vas a exponer la gauchita en el Museo Histórico Nacional. Yo no puedo creer esto. Y bueno, y hoy estamos acá rodeados de amigos, de parientes, de colegas, y nada, me gustaría... Si alguien quiere hacer alguna pregunta o puede hacerles algún comentario, fuerte. Sí, la persona que habló es mi señora, mi esposa de hace 51 años, también fue mi socia, y a todos los que no están, que hemos estado en esto, un recuerdo con mucho cariño. Gracias, Bruna. A Franco Poletti, en mi corazón, mi maestro, y que me posibilitó el cambio de mi vida, gracias a Dios, y comer todos los días, porque eso es algo que agradezco a mi profesión. Cuando Franco me enseñó esto, comía a mi hija. Nosotros no comíamos todos los días por una... Yo venía muy bien, pero la empresa francesa cerró porque venía el peronismo, le tenían miedo, vendieron la empresa, la fundimos los argentinos y yo me quedé sin trabajo. Y él me enseñó la profesión y me permitió crecer, tener mi casa, mi buena vida y la cantidad de amigos. Y me decían, ¿vos sos amigo de los rockeros? No, no soy amigo de los rockeros. De los rockeros, de esas son cosas, mi familia. rockeros. Hoy son mi familia. Todos mis mejores amigos nacieron del rock. Algunos no, que están presentes desde la infancia, Horacio, pero desde los 28 años hasta acá, todas las amistades que tengo y las que lamentablemente perdí, eran del rock argentino. Se habla de ustedes con mucho cariño, mucho cariño. Las distintas generaciones también de músicos hablan con mucho cariño de ustedes y reforzaba también la cuestión familiar tanto del sonido como de la luz, porque la verdad es que eso también lo destacan en cuanto a la manera de laburar, en cuanto a armar casi como una cofradía, así, ¿no? También lo han descrito muchas veces y por eso también la intención de esta charla, de esta conversación, de hacer foco en todo lo que hace a una experiencia de ver un recital en vivo y también pensándolo ahora que estamos volviendo de la pandemia, ¿no? Volviendo de un aislamiento en el que toda la cultura sufrió mucho, entre otros rubros, por supuesto. Y no sé si ya alguno de ustedes volvió a ir a algún recital después de la pandemia, si fue a ver algo en vivo al aire libre o en algún lugar cerrado. También podemos sentir que cambió el circuito, que no sabemos hoy por hoy a qué lugares ir. Muchos han cerrado. Entonces, desde ese lado también se toma otro valor y otra profundidad que estén ustedes dos acá hoy y además participando de toda la muestra. Te digo, te decían, algunos decían, ¿te llamaron para que trabajes los Milrut? ¿Te eligieron? Sí. ¿Te eligieron los virus? Sí. Te eligieron los Milrut. Aprovechá. Aprovechá. Era una familia, tal cual. Bueno, eso es lo que van contando cada una de las personas que escuchan sus apellidos. José Luis Fernández, el bajista de La Máquina de Crucis y que está acá presente,
en un seminario que se dio en el Instituto de Itela, tuvo la gentileza de decirme, 40 es el Charly García de las luces. Pero... Bien por vos, José Luis. El cariño que nos devolvían los músicos es, estamos todos en la misma lucha, y ahí él me hizo una pregunta que yo nunca la pude contestar, que es, decime si algún iluminador en los años 70, 80, 90 figuró en algún long play de los músicos. Yo figuro en una cantidad impresionante, hasta con coros con mi señora, y yo en los coros de Mercedes Sosa. Yo nunca entendí hasta que dije, claro, es la manera de decirte muchas gracias. Yo sé que no estás cobrando lo que necesitas y estás igual que nosotros, pero te dejo inmortalizado una forma como de el Popotito, visibilizar. para que voy a contar eso, ¿no? Para una forma justamente de visibilizar toda una parte, sino de la historia que no se cuenta o que no está relatada y que sin embargo fue fundamental y fundacional. Exactamente, esa es la palabra. Bueno, el premio de pionero me lo dieron, gracias a Dios. ¿Y qué era? Premio pionero a técnico iluminador de espectáculos en vivo, 1996. Es decir, yo lo logré muy pocos años de mi carrera. A los 20 años ya tenía ese premio. Claro. Y lo valoro entre las 3 o 4 cosas más importantes que me pasaron en toda mi carrera, sin desmerecer a ninguna, y que obviamente esto del museo integra esa terna de lo que me conmovió más internamente. Además, por el orgullo de dejarle esto a mis hijos, que además son iluminadores. ¿Así? Uno de ellos tiene un espacio cultural García dentro de mi depósito, hizo un pequeño museo. La otra persona, que es mi hija, es iluminadora, pero gracias a Dios es abogada, y le dije, es una manera de poder dormir todos los cumpleaños, casamientos y fiestas de fin de año a tu casa. Porque eso, aquella Navidad de Blanca con León Gieco en Mendoza, fui a ganar 100 pesos y gasté 1000 llamando por teléfono y llorando. Claro. Navidad solo allá y mi familia acá. Pero nada, se justificó todo, esto que yo era muy duro y le decía a la gente, yo trabajo por plata. Porque yo había sido fotógrafo y como no sabía cobrar me fundí. Entonces cuando entré en esto dije, voy a ser muy, muy duro y yo trabajo por plata. Jamás en mi vida pensé que hace 10 o 15 años que recibo unas caricias al alma que son inigualables. Por eso le digo a la gente, si te gusta la luz, dedícate, porque... Totalmente, porque además de esa manera que estás contando igual es la manera en la que uno le pone un valor, un precio justamente a lo que hace, y también es parte de una invisibilización, que cobrar mal o que se pague mal, ¿no? Así que también tiene que ver con eso. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Se pueden, por supuesto, quedar un rato más acá en el museo, que sigue abierto, bajar a la muestra si que no han bajado. Ustedes, si se quedan por acá también, calculo que podrán charlar. Yo me gustaría ver si alguien quiere hacer preguntas, independientemente de que se termine, por ahí el sonidista nos deja hablar, y si no nos reunimos acá y charlamos. Me parece que está medio complicado por el resto de las actividades, pero sí nos podemos quedar igual por acá. Claro, si quieren quedarse, acá, claro, sí podemos quedarnos igual por acá y seguir charlando también entre ustedes, porque también lo que nos gusta de estas charlas, de esta experiencia de escena rock, es eso, que nos estamos juntando a hablar de lo que nos gusta, que se pueden conocer, reconocer, armar redes y lazos nuevos, así que eso está sí o sí disponible. Muchas gracias, muchas a los dos. También por tu lado, Estela, es la primera vez que te pones a charlar acerca de todo lo que vivió tu familia y demás, así que te agradecemos muchísimo que una mujer esté poniéndole voz también a un relato que siempre es contado por varones y que pareciera que no había, que no existía, que no estaban o que solamente estaban para acompañar a algún varón o para hacer la comida, que no era poco, porque ya me dan ganas de comer cualquier cosa de los sándwiches que tu mamá hacía. Eso es para nada desmereciéndolo. Así que triple agradecimiento a que hayas decidido compartir esto y ponerle una voz que generalmente viene tomada por los varones. Gracias. Así que muchas gracias por eso también. Muchas gracias a todos. Acá tenemos Gracias una por el primera aguante. línea también de rockera. Sí.